Un hombre que viaja junto a su esposa a bordo de un crucero se siente atraído por una atractiva pasajera, aunque ella estaba casada con un tipo que había quedado inválido con el cual habían vivido una relación perversa y enfermiza. Por eso hoy... Luna Amarga. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con un matrimonio de ingleses viajando a bordo de un transatlántico y en eso Fiona le pide ayuda a su esposo Nigel para asistir a una pasajera francesa que se había mareado, la cual luego se hace la misteriosa insinuando que este sería su último viaje. Al rato Fiona le explica a un random que ella y su esposo iban a la India para practicar las poses del libro prohibido y más tarde Nigel descubre que la francesa se veía bastante bien cuando no llevaba tanto abrigo, aunque luego él queda como un perdedor cuando intenta coquetearla sin mucho éxito. Después de eso Nigel conoció a un inválido estadounidense que se presentaba como el esposo de la francesa y enseguida el tipo llamado Oscar le pide al inglés que lo lleve hasta su camarote, en donde comienza a contar cómo comenzó su complicada relación romántica con la hermosa Mimi. La cuestión es que el estadounidense había conocido a Mimi a bordo de un bus en París, en donde el tipo decide hacerle un favor para que ella no tenga problemas con la ley mientras él seguía adelante con su vida de escritor fracasado sin dejar de pensar en su atractiva musa francesa. Así que a pesar de estar obsesionado con ella, Oscar estuvo un largo tiempo sin volver a verla hasta que un día la confunde con otra francesa por sus llamativos atributos, pero cuando él sale a cenar con su nueva cita, en eso se termina reencontrando con la verdadera dueña de su corazón. Por eso el tipo no pierde el tiempo para invitarla a tener una cita, así que después de que Mimi salga de sus clases de baile, los dos salen a un restaurante chino en donde piden sopa de murciélago sin darse cuenta y luego vemos que la relación entre ellos comenzaba con unos juegos bastante inocentes. Más adelante Oscar descubre que su joven novia conservaba un recuerdo del primer día en el que se conocieron y enseguida él responde ese gesto romántico portándose como un fetichista de pies y al rato el tipo la lleva a su apartamento para invitarla a beber una chocolatada caliente. Pero al final los dos prefieren dejar de lado la infantil merienda para terminar haciendo cochinadas de adultos, así que después de hacer el delicioso los dos comienzan a vivir su apasionada relación romántica mientras Mimi le miente al estadounidense haciéndole creer que es un buen escritor. Un tiempo después ellos salen a divertirse a la feria como un par de adolescentes enamorados y más tarde Mimi presume sus lecciones de baile para seducir a su pareja, aunque luego las cosas suben de tono cuando la francesa juega con la leche provocando una escena ideal para los malpensados. En otro momento Mimi demuestra que no sabe rasurar barbas, aunque enseguida revela que tiene los mismos gustos que los vampiros y en eso volvemos al presente en donde Nigel se mostraba muy incómodo ante el vocabulario grosero del escritor para describir situaciones cochinas. Enseguida Nigel regresa a su camarote junto a su esposa y al día siguiente vemos que Fiona ya estaba enterada de todo el chisme gracias a su esposo, aunque luego los ingleses debían disimular su incomodidad cuando Oscar se une a desayunar con ellos mientras la francesa se sentaba junto al capitán. Por su parte el inválido saca a relucir su morboso sentido del humor y en eso Mimi se une a la mesa para provocar al inglés sin que nadie lo note y luego vemos que antes de marcharse el escritor consigue arreglar una nueva reunión para volver a conversar con Nigel. Entonces el inglés se ve obligado a escuchar un nuevo relato subido de tono en donde la francesa había hecho cosas muy extrañas con Oscar y aunque Nigel menciona que su estómago ya no aguantaba tantas cochinadas, el inválido enseguida lo fuerza a quedarse para seguir aburriéndolo con sus historias. La cuestión es que la relación entre el escritor y Mimi hacía que las películas de las sombras de Grey parezcan un simple juego de niños, mientras vemos que la francesa ocupaba el rol dominante a la hora de jugar y humillar al estadounidense utilizándolo como su juguete personal. Y aunque la francesa estaba muy enamorada de su pervertido hombre, por su parte Oscar le fastidiaba el hecho de dejar de lado su vida social al estar muy aislados de sus amigos y entonces se dirigen a una fiesta en donde ella despierta su lado de celosa tóxica cuando observa al escritor hablando con otra mujer. Por eso la despechada Mimi termina bailando junto a un moreno los pasos prohibidos delante de su pareja, el cual enseguida se termina marchando ofendido al saber que él era incapaz de bailar de esa manera, aunque luego la francesa regresa llorando a sus pies para implorarle perdón por lo ocurrido. Sin embargo, después de una fallida actuación como el puerco araña, Oscar comenzaba a notar que ya no le divertían esos juegos atrevidos y entonces volvemos al presente en donde el inglés deja a los pervertidos riéndose de él para luego reunirse con su esposa, quien ya se mostraba celosa de la francesa. Al día siguiente los ingleses vuelven a reunirse con el primo de Apu para conocer a su hija y en eso Nigel se aleja hasta que en un momento se cruza con Mimi, la cual lo termina invitando a pasar esa noche por su camarote para tener un momento de intimidad. Así que más tarde el inglés deja plantada a su esposa en medio de una partida de cartas cediéndole su lugar a un italiano, pero cuando Nigel llega al camarote de la francesa enseguida descubre que había caído ingenuamente en una trampa infantil por parte de la pareja de pervertidos. Pero en lugar de alejarse definitivamente del par de locos, el inglés se termina quedando después de descubrir que Mimi deseaba que él se entere de todos los detalles de la historia y entonces el inválido
retoma su relato hasta un punto en donde él ya no se sentía tan atraído como antes por su pareja. Por eso una noche Oscar no tiene pudor de comentarle a la francesa que su vestido no la favorecía muy bien que digamos, hasta que un día Mimi decide fingir que estaba por marcharse para siempre de su vida, pero para decepción de ella el escritor le daba completamente lo mismo si ella se iba o no. Y aunque la francesa regresa arrastrándose a su pareja para exigirle de rodillas que nunca terminen separados, por su parte Oscar sentía que la relación ya no tenía futuro alguno y entonces el escritor recurre a una versión primitiva del Tinder para pasar una buena noche. Hasta que un día Mimi se burla de su pareja por no saber pronunciar la palabra omelette y entonces comienzan a discutir lanzándose insultos personales hasta que en un momento las cosas comenzaban a ponerse muy violentas y por eso ella queda desmayada por knockout. Pero enseguida la francesa vuelve a recuperar el conocimiento demostrando que le estimulaba a recibir maltrato físico y entonces parecía que todo iba a volver a ser como antes, aunque al final Oscar le pide que terminen con la enfermiza relación antes de que sea demasiado tarde. Y después de que Mimi se termina alejando con el corazón roto, el estadounidense vuelve a disfrutar la libertad de la vida de un soltero hasta que un inesperado día el escritor vuelve a encontrar a su ex echada en la puerta de su casa como si ella fuera una mascota esperando a su dueño. Acto seguido Oscar la invita a su departamento en donde la francesa le ruega desesperadamente para retomar la relación. Así después de verla perdiendo lo poco que le quedaba de dignidad, el escritor termina aceptando que sigan juntos, pero a partir de ahora ya iba a ser el blanco de todas las humillaciones. Por su parte Mimi termina como una aburrida ama de casa que tiene que aguantar el maltrato del escritor por no saber cocinar y más adelante en una fiesta la pobre francesa tiene que soportar a ver a su enamorado seduciendo a otras mujeres mientras él se burlaba de su nuevo aspecto delante de todo el mundo. En otro momento la francesa le revela entre lágrimas a Oscar que estaban esperando un bebé, pero en lugar de alegrarse por la noticia, el escritor le dice que a él no se imagina cambiando pañales sucios y por eso ella se ve obligada a terminar en el hospital para tomar medidas drásticas con su embarazo. Así que luego de despertarse, Mimi nota que su enamorado volvía a portarse de manera cariñosa con ella y más adelante los dos terminan planeando viajar a una isla del Caribe para empezar una nueva vida hasta que de repente el escritor comienza a sufrir de un sospechoso dolor de estómago. Pero todo se trataba de un perverso plan de Oscar para sacarse de encima definitivamente a Mimi y en eso volvemos al presente en donde Nigel consigue sacarse las ganas de probar los labios de la francesa y enseguida ella le pide que vuelva a conversar con su esposo para recibir algo más que unos simples besos. Así que luego de encontrar a su esposa con el italiano, el inglés la termina llevando a su camarote en donde ella comienza a sufrir unos terribles mareos, pero enseguida Fiona termina regañando a su esposo por dejarla plantada todo el tiempo para andar arrastrándose detrás de la francesa. Pero en lugar de resolver la situación de manera madura, Nigel aprovecha la oportunidad para reunirse con el escritor, el cual recuerda cuando se sacó de encima a Mimi para vivir como un mujeriego picaflor, hasta que un día el destino se encargó de castigarlo con el fatídico accidente que lo terminó dejando inválido. La cuestión es que una vez en el hospital, el escritor vuelve a reencontrarse con una Mimi de aspecto renovado, pero enseguida ella le revela sus verdaderas intenciones malvadas, ya que la francesa tenía pensado aprovecharse de la invalidez del tipo para devolverle todas las humillaciones recibidas. Entonces vemos que Oscar recibe una especie de castigo poético cuando la francesa actúa como una enfermera psicópata que no se preocupa por su bienestar, pero también el escritor queda humillado al quedarse en su casa como un prisionero mientras ella sale a divertirse seduciendo a otros tipos. Al día siguiente Mimi regresa al apartamento para descubrir que el inválido tuvo un accidente por no llevar pañales y en eso ella se acuerda de entregarle su obsequio de cumpleaños, pero enseguida el escritor descubre que la francesa le había jugado otra broma de pésimo gusto. Otro día en el parque la francesa le revela a Oscar que nunca volvería a quedar embarazada por culpa de su miedo a ser padre y más tarde el inválido recibió otra burla más cruel cuando ella lo deja plantado muriéndose de frío en la bañera para conversar con algunos de sus novios ocasionales. En otro momento Mimi lleva al apartamento al bailarín moreno para babearse con su increíble físico y en eso los dos vuelven a bailar los pasos prohibidos para enseguida terminar haciendo el ya saben que, mientras el inválido no puede hacer otra cosa más que quedarse callado apreciando el espectáculo. Así que luego de explicar que aceptó casarse con la francesa ya que no le quedaba otra opción, Oscar le comenta al inglés que ya no quedaba más para contar y enseguida Nigel se aleja para regresar a su camarote en donde encuentra a su esposa desmayada por tantos medicamentos. Entonces Nigel asiste a una fiesta de año nuevo en la cubierta del barco para aprovechar la oportunidad de bailar con la francesa bajo la aprobación del inválido, hasta que en un momento él se aleja por un trago mientras el escritor le advierte que por su descuido el italiano le había usurpado el lugar. En eso Mimi se acerca a brindar con su esposo para luego alejarse a bailar y mientras el italiano quedaba fuera de combate gracias a un tipo disfrazado de pantera rosa, por su parte Nigel decide que ya era el momento de confesar sus sentimientos a la francesa, pero ella le avisa que su esposa los estaba observando. Enseguida el inglés se acerca a su esposa para intentar darle explicaciones, aunque Fiona prefiere acompañar a la francesa con sus movimientos de gata en celo, mientras su esposo quedaba como un perdedor observando lo fácil que fue para ella conquistar a Mimi. Y luego de que el barco se sacuda violentamente, las dos pasajeras terminan regresando al camarote juntas al mismo tiempo que el inglés se la arreglaba con Oscar por ser un perverso manipulador y más tarde Nigel se recupera de una borrachera para salir a buscar a su esposa. Entonces el inglés lleva al camarote a Oscar en donde descubre que su esposa y Mimi hicieron algunas cosas
cositas y mientras el inválido le comenta toda la diversión que se estuvo perdiendo, en eso Nigel intenta atacarlo para que cierre la boca hasta que el tipo se defiende con su último obsequio de cumpleaños. Pero enseguida Oscar usa el arma para acabar con la vida de su esposa para luego volarse la cabeza con un disparo, así que después de toda esa tragedia, Fiona le desea un feliz año nuevo a la sobrina de Apu para al final de todo terminar abrazándose con Nigel deseando que ese amargo viaje se termine de una buena vez. Eso fue Luna Amarga. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.